En esta vida y en aquellas que la preceden, hemos recorrido caminos llenos de trampas, que a mí incluso me parece haber diseñado hace miles de años. Trampas sutiles construidas con mentiras que buscan atraer almas, almas que ansían poder. Ese poder no es otra cosa que el control sobre otros, el deseo innato de someter, de multiplicar nuestras manos a través de la voluntad de los demás. El instinto depredador que todos llevamos dentro se activa al perseguir ese poder, esa supervivencia que busca prevalecer por encima de los demás. En mi propio viaje me he dado cuenta de que ya no ambiciono la captura de una presa ni la acumulación de riquezas, sino algo más sublime, la amistad de quien está por encima de mí, que es como una armonía con la naturaleza, en la que yo doy a la naturaleza y la naturaleza me da a mí, sin la necesidad de forcejear nada. Una existencia limpia implica pureza de pensamiento, y en esto existe una naturaleza superior, la naturaleza que es innombrable, y esta naturaleza solo se puede alcanzar porque no existe el juicio en absoluto. Demos cuenta de algo. Los señalamientos que llegan a ser irrespetuosos son irrespetuosos, y por eso mencionar el nombre de Dios puede ser irrespetuoso. Recordamos la ley: no usar el nombre de Dios irreverentemente. Sin embargo, esta afirmación trae consigo una contradicción, porque no debería haber nadie superior a mí, y mi ambición es llevarme bien con mi superior. ¿Quién? En esta tierra existen innumerables almas y cuerpos, todos iguales en esencia, pero aquello que es innombrable, lo que trasciende nuestra comprensión, debe seguir siendo innombrable, porque es algo terrenal. Es que esto no es del cielo, y yo soy de la tierra, y soy uno con el cielo. Es precisamente en este punto donde surge la confusión, como si todos estuviéramos confusos por lo que sucedió en la Torre de Babel. Hashem, como lo entendemos en hebreo, es el nombre, una expresión que utilizamos para referirnos a Dios de forma respetuosa. Hashem no es solo una palabra, es la definición de algo que conecta a la dimensión espiritual con nuestro entendimiento. Cuando decimos Hashem, que significa el nombre, nos referimos a la esencia de lo divino. Es una manifestación que no solo es respetuosa, sino también funcional. En este punto, la confusión persiste y seguirá existiendo porque las verdades inabordables, como el hecho de que yo soy Hashem y todo lo que esa palabra implica, son las que, al ser confrontadas, finalmente pueden traer claridad a la existencia. Era la mentira, la negación de enfrentar esta realidad, lo que me limitaba mi poder y que también posiblemente limita nuestro poder en conjunto, en grupo, el de los demás. Lo que impedía que se disolvieran las sombras de la duda, que se puede restablecer aclarándola. Es incluso por el esfuerzo de los terceros en creerse superiores a esto, que están confundiéndose a sí mismos porque influye en la esencia misma de la vida. Por eso respondemos la pregunta: ¿qué es no vivir? Vivir una falsa mentira no es vivir. No es vivir. Vivir una verdad al real y al verdadero. Al real y verdadero. El verdadero nudo no radica en los espejismos que fabrican los hechiceros, esas ilusiones externas que distraen nuestra atención. El nudo real está en las confusiones que aceptamos como verdaderas, sin cuestionarlas, sin ver más allá. Estas confusiones nos fuerzan a creer en mentiras, a golpearnos contra la pared de una realidad falsa, hasta que no sabemos distinguir lo verdadero de lo ilusorio. Y entonces al final, esto es el esfuerzo por desentrañar estos nudos.
deshacer cada mentira, cada capa de confusión que se ha acumulado con el tiempo. Desatar los nudos implica enfrentarse a las verdades más dolorosas, aquellas que hemos evitado por miedo o comodidad. Confrontarlo. Pero es precisamente en ese desentrañamiento donde reside la posibilidad de claridad, la oportunidad de ver lo que siempre ha estado ahí, que el poder real no está en someter a otros, sino en liberarse a sí mismo de las mentiras que se ha autotejido. Liberarnos de las mentiras. Como decía el mismo Jesús, yo soy. Jesús decía, la verdad los hará libres.